Nosotros el economista Ignacio Munjo, que es cierto que hace algunos días que ya nos viene explicando, bueno, desde su visión como economista, como analista de la economía, lo que pueden ser consecuencias si estas medidas que fueron anunciadas por el gobierno prosperan en el próximo, bueno, presupuesto. Lo cierto es que has insistido, Ignacio, en el tema del camino fácil, ¿no?, que toma el gobierno con este tipo de medidas. Cuando decís camino fácil, ¿cuáles serían los otros caminos entonces que podría haber optado el gobierno para no dar, bueno, a conocer este tipo de medidas o de propuestas que la verdad es que han generado mucha disconformidad en general en los distintos sectores? Bueno, buenos días, un Buenos gusto días. estar aquí. Y digo camino fácil, entendamos, ¿no? Porque, o sea, en estos días la sociedad, la gente, determinados segmentos de la población están realmente preocupados, convulsionados. Entonces uno dice camino fácil, pero está generando todo este ruido que no parece ser muy fácil. Me refiero a fácil porque cuando el gobierno tiene mayoría parlamentaria, alcanza con presentar en la ley de rendición de cuentas una suba de impuestos que sabemos que se va a aprobar porque ya tiene los votos necesarios. Entonces va a generar ruido durante estos días, pero al fin y al cabo se va a terminar por implementar. El camino que no era tan fácil y que se había comprometido el gobierno a hacer, al revisar muchos gastos que se realizan dentro de la administración, que no son gastos sociales, que tengan impacto directo sobre, por ejemplo, la distribución del ingreso, que no atienden a la población con más carencias, que no son lo que van a poder catapultar un mejor futuro, como por ejemplo el plan de Sistema Nacional de Cuidados, que pensamos que eso es muy importante, el mayor presupuesto de la educación. Ese no es el gasto que hay que revisar, que hay que tocar, pero sí hay que revisar gastos que se mencionan dentro del discurso como endógenos, porque eso también es una palabra que ahora está un poco de moda, que dice, bueno, el gasto público hay un 70% que no se puede tocar. Significa que no se puede que se mover. aumenta automáticamente sin que uno haga nada. Entonces uno no lo puede tocar, es como una bola de nieve que crece y se nos viene arriba y va a seguir creciendo. Y hay parte de cierto de eso, pero hay parte también de autocomplacencia. Porque sí, es verdad, están las pasividades ahí que para el Uruguay se hacen muy pesadas. Es un país de viejos, eso los hace tiempo. Y la tendencia viene para seguir siendo así cada vez más. Pero hay otros gastos que están ahí en los intocables, que son las remuneraciones. En este periodo, en los últimos 10 años, aumentaron en 65.000 la cantidad de puestos nuevos de trabajo dentro del sector público, 65.000 funcionarios nuevos. Eso pasan a ser este gasto endógeno que no se puede afectar, incluyendo horas extras, incluyendo subas de salario por encima del promedio nacional. Bueno, hay por todos lados, y donde hay especialmente, a nuestro entender, de acuerdo a números que realizamos, es en empresas públicas y en ANCAP, por ejemplo. En ANCAP es claro que el ajuste que hizo ANCAP, en el sentido de que, como dijo el ministro Lunes, y con razón, está brindándole recursos ahora al gobierno cuando antes era subsidiado, me refiero hacia 1 año y medio, 2 años atrás, eso ha cambiado. Ahora ANCAP no da, en el flujo de fondos le entrega algo de financiamiento del gobierno que puede usar para financiar las políticas sociales. Bueno, pero la razón por la cual se dio este cambio no es por un cambio interno de la gestión de ANCAP. Prácticamente las cosas han cambiado muy poco internamente. Lo que sí se ha dado es se ha beneficiado, y nos hemos beneficiado, y se ha utilizado con el precio del principal insumo. Entonces tenemos una mejor situación de ANCAP que viene explicada 100% por un factor externo que se aprovechó, pero que lo que se tenía que hacer y se decía que se iba a hacer todavía no se hizo. Entonces todavía hay espacio para hacerlo. Ahora, ¿por qué no se hace? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hace? Y ahí vuelvo al punto inicial, que es más difícil hacerlo. Hacer este ajuste dentro de las empresas del Estado es especialmente difícil, es más difícil que la administración central, porque ahí no tiene una potestad directa el ministro de Economía ni el ministro de Industria para exigir con fuerza los ajustes, porque la autonomía que tienen hoy las empresas del Estado se impone, y se impone con razón, legalmente se impone. Entonces, tengamos cuidado porque tenemos un aparato institucional que deja a las empresas del Estado con una vida propia, a veces descoordinadas, a veces más coordinadas, como ha sido lo que está haciendo este gobierno relativo al anterior, una mayor coordinación con la OPP, con el Ministerio de Economía, específicamente una suerte de intervención que ha tenido sobre ANCAP, pero en los hechos no logra afectar beneficios que se han generado con el tiempo dentro de las empresas. Recorte de gasto. Recorte de gastos.
O sea, digo, los datos han estado circulando hace un tiempo desde la comisión investigadora de que los sueldos en ANCAP fueron los que más crecieron por lejos dentro de la administración pública, que las horas extras en ANCAP fueron las que más se multiplicaron. O sea, ahí nosotros pensamos que había espacio como para achicar y no tener que recurrir a este camino de aumentar los impuestos que no era, y eso también es importante aclarar, no era el último recurso que quedaba. O sea, fue una decisión, se podía haber ido por esto, por eso digo que era más difícil ir por esto, pero con voluntad se podría haber presionado. Se terminó yendo por el camino de aumento de la carga ¿entendés tributaria. que no sirve ese argumento de, bueno, no tenía más remedio y hay que hacer esto? Pero, a ver, supongo a los especialistas como vos, esta decisión, o esta idea, este proyecto mejor, no lo sorprende. Nos sorprende por la coyuntura que se está dando a nivel nacional y también regional. Ahora, cuando en campaña se decía no se iban a crear más impuestos o no se iban a aumentar los ya existentes, un economista escuchaba eso, ¿creía que eso iba a ocurrir? Y en todo caso también, cuando se hablaba de una proyección de crecimiento el año pasado, estimada de forma errónea, como se está viendo hoy en día. ¿Qué decían los expertos al respecto? Porque ahí surge el error también, o parte de los errores. Sí, ahí hay un tema muy importante, porque el supuesto más importante a la hora de hacer el presupuesto es el crecimiento, porque es lo que determina cuánto se va a recaudar, o sea, cuánto vamos a tener. Todos los impuestos del Uruguay están atados a la evolución de la actividad económica. Si uno dice que vamos a crecer al 2,5%, va a recaudar acorde al 2,5% de crecimiento. Y eso te permite otorgar dinero, repartir dinero conforme a esa cifra. Exacto, y para mantener un determinado déficit o un equilibrio fiscal. Claro. Bueno, no pasó, se creció mucho menos de lo que se pensaba. Este año se va a crecer o incluso se va a quedar estancado. Nuestras proyecciones, de hecho, son que no va a haber crecimiento este año. Vamos a tener el peor año desde el 2002. Lo que no quiere decir que compartamos el diagnóstico que hoy presenta el gobierno. O sea, nosotros pensamos que el diagnóstico que hoy presenta el gobierno era un diagnóstico más acorde hace 6 meses atrás, cuando mantenía proyecciones del 2,5%. El de hoy, a nuestro entender, nuestro diagnóstico con las proyecciones que hacemos es más optimista para el año que viene. Obviamente, ¿por qué? Y bueno, porque este factor externo que ahora tanto menciona el gobierno, el factor regional, nosotros pensamos que este año está llegando al piso. Las perspectivas para Brasil son mucho mejores para el año que viene que para esto. Este año va a caer 4%, el año que viene por lo menos va a empatar. Claro, lo que quiere decir es que el gobierno está tomando medidas para el 2017, o sea, medidas que están llegando tarde, si se quiere, para cuando la expectativa de crecimiento de la región para el 2017 en realidad es mucho más positiva que la de este. Sí, tenemos Eso una es en perspectiva definitiva. regional y externa también en los precios de las materias primas. Estamos viendo que se ha recuperado o que se ha levemente el precio de la soja en estos días. Tenemos que todavía sigue habiendo financiamiento internacional disponible para Uruguay a tasas muy bajas. Tenemos un contexto internacional que está cambiando el viento, levemente, pero está cambiando. Ya no nos sopla como el año anterior y como los primeros meses de este año en contra con tanta fuerza. Está empezando levemente a cambiar. El año que viene se van a ver resultados. Ahora, con este tipo de medidas que afectan, por más que se quiera decir que no, la inversión, las decisiones, afecta las inversiones en capital humano también, porque bueno, cambia, quieras o no, los incentivos que tienen las personas a tomar decisiones de mediano y largo plazo. Puede tener un problema que no nos va a, ojalá que no, pero al poder capitalizar este nuevo entorno no tan negativo para el próximo año, con estas medidas se corre el riesgo de capitalizarlo menos que lo que se podría haber capitalizado sin haber introducido este ruido, porque esto finalmente que es un ruido enorme. Claro. Está todo el país hablando de esto. Cuando se dice en el discurso político que los que paguen más, que los que ganan más sean los que paguen más, ese discurso que se reitera, pero que a veces está bueno entenderlo en la práctica, ¿no? Porque después grabamos a partir de los 33.000 pesos nominales y uno ahí se hace grandes preguntas también sobre este tipo de discurso. Decías también de lo que afecta a veces grabar a los que tienen más, a otros sectores más vulnerables, ¿verdad?, de la sociedad. ¿Cómo es esa dinámica? Es que es muy difícil de medirlo, pero hay efectos indirectos. Esto pasa siempre en materia de impuestos. Se fija por ley que el objetivo de un impuesto es determinado sector o determinada persona, pero cuando entra a jugarse el partido
esto es antes en el vestuario, bueno, ahora vamos a grabar a este determinado sector. Se juega el partido, se corre la economía durante un periodo, todas las interrelaciones que hay dentro de la economía y al final de cuentas, cuando termina el partido, la carga no es la misma a la que se pensaba que iba a afectar porque se trasladan los impuestos. Y eso pasa siempre y va a seguir pasando. Entonces hay que tener cuidado. Yo no digo que con esto no se vaya a poder afectar la distribución del ingreso para hacerla más equitativa. Pero lo que tenemos que saber, y esto es muy importante, es que la mejora que tuvo en el Uruguay la distribución del ingreso, que la tuvo y mucho en los últimos años, se explica, y esto lo demuestran estudios internacionales, en su enorme mayoría, por el gasto público enfocado a los sectores de menores ingresos. Es por el lado del gasto la explicación de la mejora, no por el sistema tributario que hemos implementado a partir de 2007. Claro. La mejora que se dio, es lo que sabemos, no fue por el sistema tributario, la mejora en la distribución, fue por el gasto. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y ahora en más cómo se puede seguir mejorando? Bueno, ahí es mucho más difícil, claro, porque te dirá, bueno, ya no hay recursos como para seguir financiando un gasto como se financió en los años anteriores para seguir reduciendo. Se podrá ir por el camino del, ahora sí, un sistema tributario mucho más progresivo para cambiar esta distribución. No se puede saber. Yo tengo mis dudas. Hay todo un debate ideológico acá, porque en estas cosas, cuando es tan difícil medirlo, entra a primar la ideología y los dogmas, y no lo podemos saber. Lo que sí tenemos que saber es que cuando se graban determinados sectores se generan desincentivos, claro, que afectan el crecimiento de la economía también. Y eso tiene que ver, más allá de grabar los sectores donde se perciben mayores ingresos, no tiene que ver en realidad con todos los sectores. A la gente le hablas de IRPF y se le ponen los pelos de punta. Antes de esto, incluso, ¿no? Era como el gran cuco, el gran enemigo, el IRPF. A partir de esto, si se aprueba, a partir del 1 de enero del próximo año, ¿la gente va a tener menos plata en los bolsillos? Sí va a tener. Por ejemplo, una persona que gane nominal 40.000 pesos va a tener 1.000 pesos, cerca de 1.000 pesos menos, 800 para gastar. Nominal estamos hablando, o sea, sí, que en la mano recibe menos. Entonces es mensualmente 800 pesos menos, es una salida menos, tal vez si se compraba se llamaba por teléfono para pedir comida afuera. Una de esas menos, ¿en qué impacta? Y bueno, impacta en toda la cadena para atrás, menor demanda del producto que se está comprando. Sí, uno empieza a cuidar mucho más el gasto. No, y la realidad es esta, es que hoy los márgenes de ahorro que tiene la población, incluso de las franjas más elevadas, es muy reducido. Hoy el Uruguay es un país realmente cuesta caro vivir en Uruguay. Cuesta caro, se gasta prácticamente gran parte del ingreso. Y cuando hay estos recortes se tiene que ajustar parte del consumo. En una sociedad que, según dicen las propias autoridades, el 70% gana menos de 30.000 pesos. Entonces, ¿cómo se genera un circuito de flujo de dinero con un contexto así, en donde el 70% percibe en la mano 27.000 pesos, 26.000 pesos? Es complicado también de medirlo. Ahí lo que pasa es que los que priman de esto dicen, bueno, la segura es que si yo grabo a los sectores de mayores ingresos voy a estar recaudando y sacando el ingreso ahí, entonces va a mejorar la distribución, de hecho, en el instante, porque ya va a cobrar menos el que tiene más y va a cobrar lo mismo el que tenía menos, entonces no va a mejorar la distribución, tirando para abajo, ¿no? Igualando para abajo. Ahora, después, si uno puede redistribuir con políticas sociales, hacer que levante la parte de abajo, se podría nivelar, pero todo eso pasa fácilmente, como pasó en un contexto de crecimiento, como fueron los últimos 12 años. Cuando la economía crece, este proceso es mucho más simple que cuando la economía entra en periodos de menor crecimiento y estancamiento como estamos ahora. Claro. Cuando la torta no crece, se complica. Uruguay es un país donde mucha gente tiene más de un empleo, ¿no? Entonces ahí también empiezan a usar la calculadora sobre, bueno, las consecuencias de este tipo de medidas. ¿Esto puede justamente fomentar el trabajo informal, el trabajo en negro? Porque frente a esta situación muchas veces pasa eso. Y sí, o sea, naturalmente, o sea, cuando se aumenta la carga tributaria sobre el trabajo formal, se generan incentivos para no pasar estas franjas, para buscar la forma de subfacturar. O sea, es natural, pasó y seguirá pasando en todos lados del mundo. Entonces eso está naturalmente, debe estar incluido dentro de las estimaciones que hace el gobierno de la recaudación que espera tener con esta suba de los impuestos, pero hay que incorporarlo al análisis, ¿no? Claro, ayer, allí mismo, donde tú estás sentado, el senador Pablo Mieres dijo que se llega a este escenario por dos cuestiones: mala gestión y despilfarro.
no se ahorró. Cuando se tenía, no se guardó, no se fue responsable con los ingresos. ¿Hubo despilfarro? Es muy difícil decirlo, lo que se sabe públicamente. Porque ¿sabes? Con la Comisión Investigadora de ANCAP tuvimos mucha información. No tenemos información en otras oficinas del Estado o empresas del Estado de la calidad que tuvimos de ANCAP gracias a que existió una comisión investigadora que generó un flujo enorme de información que nos enteramos durante todo el año pasado cómo funcionó ANCAP. Entonces, por ese lado, podemos decir que sí hubo gastos un poco excesivos. En las otras habría que tener esa información. Ahora, lo que yo lo miro todo con... No me gusta mirar las cosas como una herencia maldita. O sea, yo creo que cuando empieza un gobierno puede tomar decisiones con la situación actual y se podrían haber tomado decisiones diferentes, y esto no es que la mochila gigantesca que se heredó del gobierno anterior nos está condicionando el actuar de este gobierno. No, este gobierno ya tiene casi 1 año y medio en la oficina, tiene de sus manos decisiones que son por decisión propia, no solo esta materia impositiva, sino en materia de aspectos de largo plazo esenciales para el país, como lo que pasó el año pasado en educación, como lo que pasa constantemente en discusión que está latente sobre la inserción internacional del Uruguay, sobre el gobierno de las empresas del Estado, cómo se va a manejar, se va a mejorar como esta forma de gestión. Bueno, hay muchas decisiones que están en manos de este gobierno, están en manos. Entonces, a mí no me gusta mirar para el pasado y echar culpas a la herencia maldita, sino asumir responsabilidades. Claro, pero con respecto, bueno, se habló también de la reforma a la caja militar, bueno, está el descuento de los 2 puntos de IVA con pago de tarjeta, débito, crédito, digo, pero ¿cuánto hay acá de dar el ejemplo, no? Porque a veces uno va al trabajador y, bueno, incluso algunos senadores de la oposición planteaban eso, ¿no? El dar el ejemplo también desde el lugar de gobierno y desde el lugar del Estado de esa reducción, de ese ahorro, y no necesariamente que siempre recaiga en la gente el sacrificio, digamos, de la recaudación. Claro, es que la gente lo lee como lo tiene que leer. Aquí no, por más que... Y aquí hay que entender, o sea, que la opinión pública interpreta automáticamente los mensajes, por más que se den discursos, se quiera explicar lo inexplicable, se den vueltas y vueltas, y lo más que digamos nosotros o lo que digan las autoridades de gobierno, la gente entiende y sabe lo que está pasando y tiene sus interpretaciones, y las señales van en línea con lo que tú decías. O sea, quien va a terminar pagando este ajuste, eso en parte del ajuste, 2/3 partes viene por el lado de los trabajadores. Claro. Pero los 2 puntos de IVA también pueden ser un incentivo a ese consumo que se tiene miedo que se restrinja por este tipo de medidas. ¿Se nota o no se nota? Los 2 puntos de IVA yo lo miro en paralelo. Yo creo que no tiene mucho que ver con este paquete, sino que juega en otra liga, que es la Liga de la Inclusión Financiera. Exacto. Que es una política de mediano y largo plazo, claro, pero muy planteado positiva. Junto, viste que queda como que, bueno, te compensan por acá. Para eso. Junto, el propio Vázquez dijo, estamos aumentando unos, pero reduciendo otros impuestos. Y tenemos que entender que todavía la inclusión financiera en el Uruguay está en niveles bajos. Ha crecido muchísimo gracias a esta política que está teniendo parte del Ministerio de Economía. Que está siendo efectiva, pero queda mucho camino por recorrer para tener los niveles de inclusión financiera de otros países, incluso de la región, como por ejemplo Brasil. Entonces, ahí esa política es una política estructural. Esta baja del IVA tiene más impacto para cambiar el comportamiento del uso de la tarjeta, que tiene muchos beneficios en materia de criminalidad, por ejemplo. Claro. Reduce el manejo de efectivo, tiene sus potenciales beneficios. Y va por otra liga que este ajuste de este año no tuvimos que tener. En ese trabajador que gana 40.000 pesos, si por el incremento del IRPF se le va a rebajar poco menos de 1.000 los ingresos, no va a notar ese 2%. Depende cuánto compra con tarjeta de débito esa persona, si consume, no sé, por mes, cuánto puede consumir con tarjeta de débito, 1.000 pesos por tarjeta de débito, con tarjeta de débito, 8 pesos, una cosa así es lo que va a tener de ganancia, de ahorro de consumo. Entonces, estamos hablando de que si bien va a existir, queremos que el mensaje que generó esto lo compensa. Por último, me gustaría preguntar para tener claro un poco dónde estamos parados, ¿no? O sea, en este 2016, porque se dice el peor año, dijiste, desde el 2002. Bueno, a futuro, ¿qué significa, digamos, estar en esa situación? Significa una economía que no va a crecer, que se va a mantener, incluso hasta puede en algún escenario no descartamos que pueda caer, porque tuvimos muy malas noticias en el primer semestre, en los primeros meses, y de la materia de producción de granos, que se perdió mucho, y eso va a generar un impacto en el volumen de actividad económica y
y el PBI. Pero lo que decimos el peor es porque si uno mira los números, la economía venía creciendo casi ininterrumpidamente desde el año 2004 hasta ahora, ininterrumpidamente, no casi ininterrumpidamente. Entonces va a ser el primer año que no va a haber crecimiento. Lo que no quiere decir esto de ninguna manera es que estemos cerca, ni mucho menos de lo que fue el 2002. No tiene nada que ver la situación, porque aparte acabo de decir que el año que viene va a ser mejor, va a haber ya un entorno externo que va a impulsar para el otro lado de lo que ha venido en los últimos años. En el 2002, para que quede bien claro, el contexto externo, que influye muchísimo en Uruguay, nos guste o no nos guste, porque cuando vamos bien, no nos gusta que nos digan que nos impulsa el entorno externo, y cuando vamos mal nos gusta decir que todo culpa del contexto externo. Vos decís que 2/3 de la economía uruguaya depende de lo que pasa en la región. Sí, eso es lo que indican, si uno mira cómo se mueve la actividad económica en el Uruguay, la serie histórica y cómo afectan los factores externos. 2/3 partes. Entonces, ese factor externo, que es tan importante, es muy distinto ahora que lo que era en el año 2001, previo a la crisis del 2002. E internamente también hay factores muy distintos, y esto el gobierno lo enfatiza y con razón, porque tiene mucha razón, que financieramente el Uruguay está muchísimo más sólido que en el año 2001, previo a la crisis. El sistema financiero, los bancos están mucho más sólidos, el Banco Central tiene muchísimas más reservas, el gobierno tiene acceso a financiamiento, a tasas baratas, con créditos con los organismos multilaterales ya acordados. Existe un nivel mucho menor de dolarización que ha permitido que con la suba que ha tenido el dólar en los últimos, en el último año, se ha frenado ahora en estos últimos meses, pero ha tenido una suba importante, no haya rebotado en las deudas en dólares como antes pasaba, que quebraban empresas, las familias no podían pagar las deudas al consumo que estaban en dólares en el pasado. Bueno, eso cambió y eso le da fortaleza al país. Por lo tanto, no están dadas las condiciones ni externas ni internas para repetir un escenario como las que tuvimos en el año 2002. Entonces, eso está totalmente descartado. Lo que no quiere decir que este es un año complicado, el mercado de trabajo se resiente, claro. El humor en la confianza del consumidor lo demuestran los indicadores, que están a niveles muy bajos, con registros que nos habíamos olvidado que existían. Entonces, en esa situación, tener este anuncio de aumento de impuestos genera mayor mal humor, mayor... Sí, preocupación también. Preocupación. Muchas gracias, Ignacio Munyo, muy claro como siempre, bueno, para abordar todos estos temas que por supuesto seguiremos conversando desde los distintos lugares también. Les decíamos que Fernando Pereira nos acompaña desde el PIT-CNT, también con su visión de este paquete de medidas anunciado el próximo viernes, y así continuaremos, bueno, escuchando a los distintos interlocutores de esta situación. La discusión de la rendición de cuentas en sí técnicamente todavía no empezó, así que queda mucho camino por recorrer, a ver en definitiva si se confirma o no esta propuesta generada del Ministerio de Economía. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias.